Vamos a ver una función sumamente interesante y útil en Excel 2007 que es validación de celdas. Validar una celda implica que yo permita o no el ingreso de determinado dato en las celdas validadas. Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí una tabla de datos y en la columna A debo ingresar fechas. Vamos a validar estas celdas para que solo permitamos el ingreso de fechas y de fechas determinadas que nosotros deseemos ingrese en esa columna. Vamos a realizarlo para que ustedes me entiendan aún mejor. Vamos a ir aquí a la celda A2. Para validar celdas, debemos dirigirnos a datos. De datos vamos a validación de datos. Nuevamente ingresamos a validación de datos. Nos encontramos con este cuadro de diálogo. El mismo está conformado por 3 pestañas: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En configuración, justamente vamos a configurar con qué criterio de validación queremos trabajar. Si ustedes se fijan, aquí tengo una lista desplegable que me permite elegir aquel criterio de validación que me resulte más conveniente. Cualquier valor que por defecto ya está en Excel 2007. Si quiero validar que ingrese solo un número entero, un decimal, una lista, una fecha, una hora, la longitud del texto, si quiero poner cuántos caracteres permito que ingresen en una celda, y personalizada, donde yo puedo personalizar validaciones a través de fórmulas. Por otro lado, mensaje de entrada, donde yo puedo escribir un mensaje de entrada recordatorio a quienes deben ingresar datos en ese lugar, y un mensaje de error que me permite que en caso de que un dato ingresado no corresponda con la configuración que yo he elegido, aparezca un error, un mensaje de error para que el usuario sepa que lo está realizando mal, y de distintos estilos: grave, advertencia o información. Vamos a hacer uno para que ustedes lo interpreten. Dijimos que en este caso vamos a validar fecha, por lo tanto vamos a permitir fecha. Cuando permito este criterio de validación me dice entre qué y qué fecha. Vamos a poner entre el 1 del 2012 y el 31 del 12 del 2012. Como ven, estoy indicándole que solo pueden ingresarse fechas del año 2012 desde el 1 al 31 de diciembre. Le vamos a dar a aceptar y fíjense que vamos a trabajar en esta celda. Si yo pusiera el 2 del 1 del 2012, no debería tener inconveniente en que ingrese ese dato. Vamos a darle a aceptar y obviamente es un dato bien ingresado porque está dentro del criterio de validación elegido. Pero si yo pusiera, por ejemplo, el 2 del 1 del 2013, fíjense que me dice que no se puede, en este caso, ingresar este dato porque no corresponde al criterio de validación, lo cual es correcto. Si yo quiero copiar este criterio de validación en el resto de las celdas, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a utilizar el copiado especial que vimos en los videos tutoriales anteriores. En primer lugar voy a poner copiar, luego voy a ir a inicio, me voy a posicionar en todas estas celdas, voy a pegado especial y elijo validación. Voy a aceptar y de esta manera puedo introducir en estos lugares fechas siempre entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012. Vamos a poner una fecha incorrecta, por ejemplo del 2014, para que vean que el criterio de validación realmente se ha copiado. Como les dije, también podría haber puesto un mensaje de error en este criterio de validación, como también podría haber puesto un mensaje de entrada. Por ejemplo, el mensaje de entrada podemos escribir: solo se pueden ingresar fechas del año 2012. Y el mensaje de error le vamos a poner está incorrecta dicha fecha. Y lo vamos a poner como error no grave, sino como una advertencia. Vamos a aceptar. Fíjense que el mensaje de entrada es lo que va a aparecer aquí cuando la persona tenga que ingresar esa fecha. Vamos a copiar y vamos a hacer también pegado especial para que también el mensaje de error
aparezca en el resto de las celdas. Fíjense que cada vez que va a ingresar aparece el mensaje de entrada. Y en el caso del otro mensaje que hemos elegido, es en el caso de que yo pusiera una fecha incorrecta. Supongamos que pusiera 5 de mayo del 2015. Me aparece está incorrecta dicha fecha. Pero como elegí advertencia y no elegí, en este caso, error grave, me permite continuar si yo deseo. Esto me está diciendo también que en el caso de el de las elecciones, en el mensaje de error, si quiero advertencia grave, advertencia o información, estoy diciendo si voy a permitir o no el ingreso de algún otro dato. Si yo pongo grave, solo van a poder ingresar aquellos valores que estén totalmente de acuerdo con la configuración. Si yo pongo advertencia, le advierte, pero puede la persona ingresar si así lo desea. Y si pongo información, es obvio que solamente le informa y está a criterio del usuario su ingreso. En el caso de sucursales, también vamos a darle validación. Y en este caso podríamos darle como validación que vamos a poner una longitud de texto y que esté entre, vamos a poner entre 1 y 10. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Que solo voy a poder colocar allí nombres que tengan entre 1 y 10 caracteres. Vamos a darle a aceptar, por ejemplo, Rosario ingresa bien. Buenos Aires ya no ingresa porque es mayor a la cantidad de caracteres que yo permití. Como le puse error grave, no me permite ingresar, pero vamos a cambiar y vamos a poner error, vamos a cambiar y vamos a poner información. Entonces supongamos que yo pongo acá Capital Federal. Fíjense que me dice solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Yo le pongo aceptar, entonces me lo acepta, pero al mismo tiempo existe un criterio que estaría bueno que en un mensaje de entrada figurara cuál es. Entonces, ustedes van a utilizar muy bien estos criterios de validación y estas posibilidades cuando trabajen con mucha cantidad de información y cuando a veces muchas personas trabajan en la introducción de datos. Por ejemplo, si en una celda yo debo introducir los números de documento, está bueno que esté validada esa celda, de forma tal de no permitir el ingreso incorrecto de esos números de documento. Lo mismo, por ejemplo, con los quits, es decir, aquellos datos cuya introducción es sumamente importante en que sea prolija, ordenada, al mismo tiempo bien estructurada, porque luego no puede traer algún tipo de inconveniente en la salida de dichos datos. De esta manera hemos terminado otro de nuestros videos tutoriales de la Yapa. Hasta la próxima.